De la bendita palabra de Dios en nuestro estudio que estamos haciendo acerca de quién es un verdadero creyente o quién es un verdadero regenerado. Hemos leído ya Efesios capítulo 2 versos del 1 al 7 y quiero recordar de nuestra reunión pasada donde considerábamos una verdad fundamental. Ese le llamamos el punto de inicio para entender quién es un verdadero creyente. Y decía que nadie es creyente por naturaleza. Veíamos que la Escritura nos muestra que estábamos espiritualmente muertos en delitos y pecados, incapaces de responder a Dios por nosotros mismos, hasta que Él, por su plan predeterminado y el previo conocimiento, por su gracia soberana, intervino y nos dio vida juntamente con Cristo. Vimos también que esa muerte espiritual no es una idea abstracta, ¿no? Algo vago o impreciso, sino una realidad que se evidencia en la historia y en la vida del hombre caído. Y advertíamos con seriedad que no toda profesión religiosa equivale a un nuevo nacimiento, que la falta de conversión es real, ¿sí? Y peligrosa, porque puede dar una falsa paz donde nunca ha existido la vida espiritual. Dejé claro también que ese mensaje no fue predicado para acusar a otras personas, sino para que nosotros como congregación nos examinemos delante de Dios. Hoy, partiendo de ese fundamento ya establecido, no volveremos a demostrar la necesidad del nuevo nacimiento, sino que nos preguntaremos algo igualmente crucial. Si un verdadero creyente es alguien que estaba muerto en delitos y pecados y que ahora posee la vida espiritual que Dios le ha dado, entonces, ¿cómo se manifiesta esa vida? ¿O cómo describe la Escritura a una persona verdaderamente regenerada? Por lo que quiero en esta mañana introducirlos a nuestro mensaje de quién es un verdadero creyente, parte 2, afirmando que es un error usar el término que es en el griego palingenesia, ¿sí? Nacido de nuevo, o también renovación o restauración o regeneración. Es un error usar el término nacido de nuevo, ese término que expresa la obra transformadora del Espíritu Santo, que al unirnos a Cristo nos concede un nuevo nacimiento y una renovación constante, marcando así el inicio de la vida cristiana mediante el lavamiento de los pecados. Es un error, hermanos, usar ese término de regenerado, de nacido de nuevo, usarlo para describir a los individuos que solamente asisten a una congregación local de creyentes o a una iglesia. Individuos cuya vida no se distinguen de las del mundo. Personas que pecan tanto como el mundo, aceptan la injusticia con la facilidad que lo hace el mundo, que codician cosas materiales tanto como la gente del mundo y que disfrutan de los entretenimientos que ofenden e ignoran a Dios con tanto entusiasmo como lo hace el mundo. Cuando este término nacido de nuevo se usa para describir a esos profesantes o practicantes, cometemos un grave error, pues estamos usando el término bíblico nacido de nuevo de una forma que ni el Señor Jesucristo ni sus apóstoles lo usarían. Ellos lo rechazarían. La realidad que resalta la Sagrada Escritura es que hay todo tipo de profanos que con acciones impías aparentan piedad, negando así el poder transformador de la vida piadosa. Por ejemplo, mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 2 al 5. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí ven? Hermanos, es un error usar el término nacido de nuevo para describir individuos que solamente van a la iglesia. Esto es un error. La Biblia más bien nos da por enterados que hay todo tipo de profanos que van a una iglesia mientras por dentro son hombres amadores de sí mismos, con todas estas características pecaminosas que acabo de leer, que aparentan tener piedad, pero sus malas acciones niegan la eficacia de una vida transformada por el Espíritu Santo. Como dice Tito capítulo 1 versos 15 al 16, estos hombres son corrompidos e incrédulos. Él dice que para los puros todas las cosas son puras, mas para estos corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice el verso 16 que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos no son más, como dice Primera de Juan 2:19, que enemigos de Cristo. ¿Sí? Dice así, los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Mire, hermanos, la importancia de tener el entendimiento correcto de quién es un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano es alguien que Dios predestinó para ser parte del cuerpo de Cristo al unirlos a Cristo por medio de la fe. Estos a los que Dios les da un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros tenemos claro esto, entendemos la seguridad de la salvación. Porque allá afuera, en algunos entornos cristianos, está el debate de que la salvación se pierde. No, es que la salvación se pierde, ¿por qué? Porque miren ese pastor 20 años predicando y luego dejó a su esposa, abandonó sus hijos y se fue con una mujer ajena a empezar una nueva vida, se volvió un alcohólico y luego murió en medio de una borrachera. Perdió su salvación. La Biblia no enseña estas cosas. Lo que la Biblia enseña, hermanos, es que hay enemigos de Cristo que estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que hay falsos profesantes, profanos, hombres amadores de sí mismos, cargados de pecado, que por una emoción caminan dentro de un cuerpo local de creyentes, buscan la relación dentro de una iglesia, pero a ellos no les ha resplandecido la luz de Cristo. Y son estos los enemigos de Cristo que salen de nosotros, porque Dios está limpiando su iglesia. Esto, hermanos, es de vital importancia para nuestro tema, pues es crucial saber si hemos resucitado de ese estado de muerte en los delitos y pecados propios de la naturaleza humana. Y esto, hermanos, para que podamos proclamar esa verdad que dice Gálatas 2:20 o que expresa Pablo cuando escribe a la iglesia que está en Galacia, que con Cristo, ¿sí?, está juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo y de que Él nos diera vida espiritual? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mis queridos hermanos, entrando al foco de nuestra enseñanza y dejando claro que nadie es creyente por naturaleza, como leíamos en Efesios 2, verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nadie, hermanos, es creyente por naturaleza. Es Dios el que nos dio esa vida. Y no por iniciativa humana ni nuestra propia, sino por su gran misericordia, como dice el verso 4.
porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y nos dio esta vida, hermanos, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, dejando claro que nadie es creyente por naturaleza, respondamos a esa cuestión inevitable. Si Dios ha dado esa vida, ¿cómo se manifiesta esa vida? O déjeme preguntarle de esta manera, ¿cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo cuando las riquezas de la gracia y la bondad de Dios ha obrado en su corazón? En pocas palabras, hermanos, ¿cómo sabemos bíblicamente si hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos saben si ya nacieron de nuevo? Josué Barrios, un escritor cristiano, dijo lo siguiente: para saber si en verdad hemos nacido de nuevo, no debemos compararnos con otras personas, debemos mirarnos a la luz de la Biblia, para lo cual es crucial el ambiente de una iglesia local saludable y hermanos que nos ayuden a examinarnos objetivamente. Mire, hermanos, que a veces el tipo de iglesia donde esté sí importa para mi crecimiento espiritual. Y es interesante lo que él dice, ¿no? No debemos compararnos con otras personas. Debemos mirarnos a la luz de la Biblia, para lo cual es crucial el ambiente de una iglesia local saludable y hermanos que nos ayuden a examinarnos objetivamente. Por eso dice Hebreos 11:24, no estamos aquí, pero dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo han tomado por costumbre, sino animándonos y exhortándonos los unos a los otros. Por eso el ambiente de una iglesia local saludable es muy importante. Hermanos que nos ayuden a examinarnos, pero de manera objetiva. Y es ahí en la iglesia donde en esa relación con los hermanos en Cristo, Dios los utiliza a ellos para ayudarnos a ser edificados en amor. Ese hermano que está con nosotros en Cristo y de pronto nos acompañó a un viaje, nos acompañó a un paseo y de pronto le dice, uy hermano, veo que estás tratando a tu esposa de manera muy grotesca. Sí, hermano, no, sí, yo creo que sí, hermano. O hermano, yo creo que estás desesperando mucho a tus hijos. O esa hermana que le dice, hermana, yo creo que tú estás como siendo irreverente con tu esposo. Debes respetarlo más. Esa necesidad, eso es a lo que aporta el cuerpo de Cristo. Pero si por el contrario estamos dañando al hermano con murmuraciones, con chismes, dejándolo andar necio en sus pecados, pues no estamos contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo, amados hermanos. Pero dejando claro, hermanos, que estamos respondiendo a cómo sabemos bíblicamente si hemos nacido de nuevo, la respuesta a la cuestión es uno de los puntos principales de la primera epístola de Juan en las Escrituras, donde el apóstol por inspiración divina nos comunica esa misma verdad esencial. Él escribe con el propósito de que los creyentes tuvieran plena certeza de que poseen la vida eterna. Juan en su primera epístola lo hace por inspiración divina con la intención de que los creyentes tengan la plena certeza de que poseen la vida eterna. ¿Cuántos quieren tener la certeza de si poseen la vida eterna? Debemos sumergirnos en esta epístola de Juan. Él nos da 6 características, pero hoy solo vamos a ver 2. Como él lo declara en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice, les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y vamos a revisar esas 6 características, hermanos, de todo creyente verdadero, de todo aquel que ha pasado de muerte a vida, que nos da el apóstol Juan,
y que un teólogo llamado John Charles Riley, ¿sí?, sustrajo de esa epístola hace más de 150 años. Vernos frente a estas características nos será útil para examinarnos, hermanos. Ahora tengo que aclararles que estas características no son un requisito para nacer de nuevo, sino evidencias inevitables de haber nacido de nuevo. Como dice Mateo capítulo 7, versos 17 al 18, todo buen árbol da buenos frutos. El verso 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No existe tal cosa como que un árbol, Dios creó el árbol de papaya y dijo, ay, yo soy un papayo, tengo que producir papaya para ser un papayo. No, Dios creó un mango, Él por naturaleza produce mangos, ¿sí? El árbol no tiene que decir, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Yo qué quiero ser? Voy a ver si produzco peras para hacer una pera. No, está en su naturaleza. Por eso, mis amados hermanos, estas características que sustrajo Charles Riley, que hace una correcta exégesis de esta carta, de esta primera epístola de Juan, para que tengamos la plena certeza si hemos nacido de nuevo, no son requisitos para nacer de nuevo, son la evidencia inevitable de que hemos nacido de nuevo. Y la primera que vamos a entender en esta mañana, mis amados hermanos, recuerde que solo vamos a hablar de dos, es el creyente verdadero. Ese que ha nacido de nuevo no peca habitualmente. O como dice la versión Valera, no practica el pecado. Entonces, mis amados hermanos, ¿eres un creyente que has nacido de nuevo? Dice la Escritura que no peca habitualmente. Pues la vida que Dios engendra, hermanos, no puede convivir en paz con aquello que lo ofende. Como dice 1 de Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí ve? No dice peca para nacer de Dios, no. Como es nacido de Dios, no puede pecar porque la simiente de Dios está en nosotros cuando hemos sido renacidos, cuando hemos pasado de esa condición de muertos espirituales y el Señor Jesús nos ha bendecido con su vida. Pero hermanos, antes de desarrollar esta enseñanza, debo dejar claro acerca de lo que el apóstol, por inspiración divina, está diciendo acá. Él no está hablando acá de perfección humana. Que el cristiano nunca pecará en lo absoluto. Hermanos, ya en sus capítulos anteriores el apóstol Juan había afirmado la realidad del pecado en el creyente. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo les preguntara, hermanos, ¿cuántos aquí no tienen pecados? Levanten la mano. Está diciendo la Escritura que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo pues entonces vamos a leer más adelante que el que es nacido de Dios no practica el pecado? Hay que entenderlo a la luz de la palabra. También 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, es importante mirar qué es lo que no está diciendo el inspirado apóstol o escritor de la Escritura, de lo que quiere decir que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero lo que sí está afirmando es que el pecado ya no gobierna la vida del regenerado, que ya no se practica como un hábito aceptado o como un patrón normal. Pero antes de ir a la exégesis que hace Charles Riley acerca de esta primera epístola de Juan, yo quiero rogarles, amados hermanos, por un momento, que se concentren con reverencia en la exposición de la Santa Palabra, para que sea ella con su poder, como dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra
del conocimiento de Dios. Porque a veces, hermanos, llegamos a la iglesia con argumentos, con altivez, con una soberbia, predispuestos a lo que se va a enseñar, rechazando sin haber empezado a oír lo que el predicador nos va a decir y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto, hermanos, lo cito, dado que algunos rechazan esta enseñanza de que el cristiano puede pecar, como dice la Escritura. El que dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo, hace a Dios mentiroso. La verdad de Dios no está en él. Si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. Y en ese contraste de la enseñanza de hoy, de que el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no practica el pecado o no peca habitualmente, tengo que rogarles que no vengamos a esta enseñanza con corazones altivos. ¿Por qué? Porque algunos rechazan esta realidad del pecado remanente en el cristiano porque creen que pueden ser santos en sus propias disciplinas. Algunos, mientras están siendo vencidos a diario por la concupiscencia de la carne, practicando un pecado, ¿sí?, autoengañados, se refugian en una apariencia de superioridad espiritual. Es decir, hermanos, personas que están practicando un pecado quizás a diario en su vida y lo ocultan y viven autoengañados de una superioridad espiritual sobre otros, creyéndose más santos que otros, lo que es una altivez que nace del engaño, pues confiar en la carne ya no es confiar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo un escritor, Joel Vicky, el creyente únicamente puede cooperar en su santificación respondiendo a la obra de salvación que Dios mismo está realizando en él. Y cita Filipenses capítulo 2, como dice en su verso 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ¿cuántos quieren dejar la mentira? Es Dios el que está produciendo en usted el querer. ¿Y cuántos han dejado la mentira? Es Dios el que le ha proveído a usted el hacer. Por eso no es en nuestras fuerzas que usted y yo somos mejores que los que están allá afuera. Es por la pura misericordia de Dios que nos ha tomado de la mano y no nos ha soltado para que corramos como el cerdo al lodo o como el perro a volver a lamernos nuestro propio vómito del pasado. Por eso toda la gloria y toda la honra es ¿para quién? Para Dios. Por eso cuando usted se entera, no, es que fulana de tal salió embarazada y no está casada. Es que fulano de tal adulteró. Lo primero que debemos decir es doblar nuestras rodillas y decir: Señor, te doy gracias porque pude haber sido yo. Gracias, Señor, porque no hay nada en mí que no me impulse a correr al lodo o a volver a comer el vómito. Es tu gracia que ha puesto en mí el querer como el hacer de tu santa voluntad. No obstante, hermano, deja claro Joel Vicky, ¿sí?, lo que se ha comenzado en esta vida será perfeccionado únicamente en la gloria venidera. Por ello, sigue diciendo, cualquier camino que prometa alcanzar una santificación completa en esta tierra constituye una esperanza falsa. Porque, hermanos, hay personas que, como tienen tantas nociones religiosas mezcladas en su mente, vienen a la iglesia y creen que ellos han encontrado el portal secreto de la matriz o la ventana supersticiosa que lo llevará a ser un super santo. Hermanos, usted y yo somos santos mientras estemos en este cuerpo, como dice el apóstol, vendido al pecado, corrupto, que anhela vestirse algún día de incorrupción en la muerte o en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Solo somos santos porque Cristo nos ha puesto su vestido, como Jacob le puso esa túnica de colores a José
Cristo pagó nuestro pecado en la cruz y resucitó dándonos su justicia. Dios nos ve santos en Jesucristo. Somos santos elegidos de Dios y caminamos en la perseverancia de los santos por la obra del Espíritu Santo. Por eso creer que usted puede ser el super saiyajin espiritual de la iglesia, el que todos le deben reverencia, es un error. Esto es una reunión de pecadores redimidos por la gracia de Cristo y que con la ayuda del Espíritu Santo, el que robaba ya no roba más, el que mentía ahora habla verdad y que todos estamos procurando no nuestros propios intereses, sino el bien común del cuerpo de Cristo. Es lo que yo entiendo en la Escritura. Si tú estás entendiendo otra cosa, hermano, tienes que reconsiderarlo, ¿sí? Y tienes que venir a la Escritura y encontrar la verdad. Porque mis queridos hermanos, sin importar lo que esté usted concibiendo en su mente, detrás de alcanzar el clímax de la pureza de la mente, de las palabras y del alma, te darás cuenta que te levantas cada día en un cuerpo vendido al pecado. Y como yo decía, autoengañados, aún practicando el pecado, creyéndose más que los demás. Esto no es el cristianismo. Y no importa lo que estés concibiendo en tu mente, de pronto el legalismo, personas que piensan que pueden mover la expectativa de Dios o cambiar a causa de su pecado la balanza de la realidad, adoptan el legalismo, adoptan el misticismo, adoptan el ascetismo o empiezan a caer en un sometimiento a vejámenes a los cuales Dios no te ha llamado. Por ejemplo, personas que luchan con el pecado y en lugar de venir y descansar en la gracia de Cristo, orar a Dios por misericordia, venir a su palabra que nos limpia del pecado y nos da la fuerza espiritual para seguir adelante, entonces decimos, dice la familia, vamos a hacer un paseo de inicio de año. No, yo ya no voy, tengo que orar. Hay gente así, yo conocí personas así. Y algunas a veces me dan la impresión que son así. Pero esas cosas, dice la Biblia, no tienen efecto contra los apetitos de la carne. De pronto tienen cierta reputación de sabiduría, ¿sí? De duro trato al cuerpo, pero no vencen los apetitos de la carne. Personas que, hermanos, ahora no es que yo los esté mandando a ir al cine, porque muchas veces reconocemos que la programación de hoy en día es muy pagana, es con un contenido muy horrible, pero hay personas que ni al cine a ver hasta una película sana van, porque dicen no. ¿Sí? Y si viven con una persona abusadora, ahí están, no, como esperando a que Dios los mire. Y Dios dice, sí, mi palabra dice, no te doy una prueba que no puedas soportar, y ahí está la salida, ahí está la puerta, múdate. Pero creemos, hermanos, alcanzar el máximo nivel extrasensorial, supersticioso, cómico o de película, de santidad, cuando no es una realidad. Mientras peregrinemos en este mundo, dice Joel Vicky, nunca dejaremos de necesitar la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Como dijo una vez un predicador, la verdadera vida cristiana es una vida constante, diaria, de arrepentimiento y fe. Porque todos los días tenemos que venir a decir, perdóname, Señor. Venir al trono de la gracia para el oportuno socorro y tener la esperanza de que el Señor nos ha perdonado en Jesucristo. Charles Riley, en su exégesis de estas 6 características de todo verdadero creyente, que nos da Juan en su epístola por inspiración divina, frente al creyente verdadero que no peca habitualmente, describe: la persona que ha nacido de nuevo no peca habitualmente, no peca con todo su corazón y su voluntad, ni con una inclinación completa por hacerlo. Hubo posiblemente un tiempo cuando ni se preocupaba de que sus acciones fueran pecaminosas o no. Y no siempre se sentía triste después de cometer un mal. No había enemistad entre él y el pecado que practicaba. Eran amigos.
como lo evidencia Gálatas capítulo 5, verso 17, que dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y que estos dos se oponen entre sí. Esto es lo que hay en el verdadero creyente que ha nacido de nuevo, pero hubo un tiempo que quizás antes de ser un verdadero creyente no existía esta lucha. No existía esa doble esencia que hay en el interior del cristiano auténtico, a diferencia del impío. Ahora él aborrece el pecado, huye de él, lucha con él, lo considera su peor desgracia, resiste la carga de su presencia, se lamenta cuando cae bajo su influencia, recibe con humildad la disciplina, hermanos. Mire, un verdadero creyente no es aquel que dice, no, yo nunca peco. ¿No ve que soy cristiano? Ahí ya está pecando, está diciendo mentiras, porque dice que el que no peca se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso, ya sea en palabras, en pensamientos. Es más, hermanos, ¿cuántos tienen aquí más de un hijo? ¿Cuántos padres no pecan por hacer asesión de personas con sus hijos? Con unos son más suaves, con otros son más duros, a unos les expresan más paciencia, a otros menos. Y ahí está el pecado. Entonces, ¿cómo decimos que no? El pecado está, hermanos, pero el verdadero cristiano, hermanos, ahora aborrece ese pecado, huye de él, lucha contra él, lo considera su peor desgracia, se resiente la carga de su presencia, se lamenta y cuando cae bajo su influencia ansía ser librado totalmente de él, pero con humildad acepta la disciplina. Porque, hermanos, hay personas que están dentro de una iglesia y cuando hacen lo incorrecto y viene el momento de la disciplina, el malo es el pastor. En serio, el malo es el pastor. Una vez escuché de un pastor que cayó en adulterio, engañó a su esposa con otra mujer y llegaron otros hermanos de una iglesia a decirle, pastor, estamos aquí para ayudarle en su situación, queremos ayudarle, queremos mirar en qué podemos ayudarle. Dijo, no, hermano, yo no necesito ayuda. Los que necesitaban ayuda ya se fueron, los inmisericordes, los implacables que no me perdonaron se fueron. Aquí quedamos los misericordiosos de Dios y seguimos adorando a Dios. Y la esposa con los que dijeron, no, es que un pastor cuando cae en adulterio, en el oficio de su pastorado ya no puede seguir siendo pastor. Queda inhabilitado de por vida. Ah, no, ustedes no son los malos ellos, no él, la iglesia era la mala. Pero mis queridos hermanos, un verdadero creyente acepta la disciplina con humildad, acepta la corrección con humildad. En un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, el pecado ya no le da satisfacción. Se ha convertido en algo terrible que él aborrece. No obstante, el pecado es una realidad con la que él lucha en su interior. El pecado, hermanos, es una realidad con la que luchamos en el interior. Recordemos que es el pecado, hermanos. El pecado es la palabra de errar al blanco. Errar al blanco de la diana cuando se tira la flecha. No caí en el blanco, caí por fuera. Erré al blanco de la voluntad perfecta de Dios expresada en sus mandamientos. En desobedecer a los mandamientos de Dios. Y nosotros todas las mañanas nos levantamos. Dice la Biblia que el pecado está agazapado como un león para atraparnos y llevarnos a su deseo. Y estamos fallando en injusticias, en malos pensamientos. Hay un libro que les recomiendo mucho, fue muy valioso para mí cuando lo leí en varias ocasiones, de Jerry Bridges, se llama Pecados Respetables. Pecados que hemos empezado a practicar y ya no los vemos como pecados. Incluso uno de esos, dice él, la desconsideración. ¿Y cuántos pecamos de desconsiderados en la casa? A ver. ¿Cuántos somos desconsiderados en la casa con la esposa o con el esposo? ¿Cuántos somos desagradecidos? Entonces, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que no pecamos. La verdadera vida cristiana es una vida diaria de arrepentimiento y fe y confianza en el Señor. Tal expresión coincide con lo que el apóstol Pablo confiesa en Romanos 7:18.
Hermanos, él dice que en su carne no moraba el bien, que aunque desea hacer lo recto, muchas veces termina haciendo lo contrario, por esa realidad del pecado. Y que en esa contradicción se revela la presencia del pecado que aún mora en él. Mire lo que dice también el verso 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, queridos, la vida cristiana no es una negación de la lucha, sino la evidencia de una nueva naturaleza que ya no se deleita en el mal, sino que batalla contra él, mostrando que la gracia ha transformado el corazón, aunque la carne todavía lo resista. Esta, hermanos, es la realidad que transmite en su primera epístola Juan. Dice así, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no peca habitualmente, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Una cosa, hermanos, es que esté usted en un diálogo familiar y le digan, ay, no está diciendo mentira, tenga cuidado que usted es cristiano. Pero otra cosa es que a usted lo conozcan como el mentiroso. ¿Quién lo dijo, fulano? ¡Ah! Ese nunca dice la verdad ni porque tenga una escopeta en la cara. Que él, hermanos, no se caracteriza por estar practicando el pecado. ¿Puede un cristiano pecar? No es que tenga la libertad de pecar. Recordemos la naturaleza adámica que poseemos, hermanos. A causa de Adán, todos los seres humanos nacemos con dos bases, legalmente condenados, una, y corrompidos hasta la médula, la segunda, la corrupción. Y aunque ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz para que no seamos condenados, nos quitó la base legal. Ahora estamos justificados, los verdaderos creyentes. No vamos a ir al infierno gracias a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pero nos queda la base orgánica, ordinaria, la corrupción. Un cuerpo corrupto que el mismo apóstol Pablo decía que anhelaba que esto corrupto se vista de incorrupción. Que la esposa le diga, ay amor, anhelo algo de ti. Dime, mi amor, que eso corrupto se vista de incorrupción. Pues cuando eso suceda, dice, ya no seremos esposos porque solamente era hasta que la muerte nos separe. Por eso, hermanos, debemos tenernos paciencia los unos a los otros. Debemos entender que vamos a lidiar con la realidad del pecado en nuestro interior, pero no estamos justificando el pecado, hermanos. En esta iglesia hay personas que ya no están con nosotros a causa de su pecado. Hay personas que inclusive se les ha pedido ya no vuelvan más a esta iglesia por su desorden de vida. Pero no podemos negar, nadie, ni un solo ser humano puede negar que no peca. Porque todos somos pecadores. Y el que dice que no hace a Dios mentiroso, sino que ya no nos caracterizamos, o como veníamos leyendo, ya no lo consentimos, ya no lo vemos nuestro amigo, al contrario, nos desespera, nos hace sentir humillados cada vez que fallamos. Si leemos Primera de Juan 5:18 también dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no los puede tocar. Y si leemos estos versos a la luz del verso 8 del primer capítulo de la misma epístola, entendemos que un cristiano no tiene perfección, sin embargo tiene dirección. Y por la gracia de Dios su vida ya no es caracterizada por el pecado. Dice así el verso 8 de primera de Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para
J.C. Riley o John Charles Riley, el hombre regenerado, o sea, que ha nacido de nuevo, desea poner sus ojos continuamente en Cristo como su ejemplo, como su Salvador y ser su amigo cumpliendo sus mandamientos. El hombre regenerado sabe que no es perfecto, percibe con dolor la corrupción que mora en él. Nota un principio de maldad dentro de sí mismo que lucha constantemente contra la gracia y quiere apartarlo de Dios, pero el fruto del Espíritu Santo en su ser no lo consiente. Aunque no puede impedir su presencia, aunque a veces se sienta tan mal que cuestione si es cristiano o no, puede decir, como dijo John Newton, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Como decía alguien de los malos pensamientos. Pastor, ¿qué hago si tengo malos pensamientos? Dijo, como dijo un teólogo en la antigüedad, usted no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero lo que sí puede impedir es que hagan un nido sobre ella. Y no podemos impedir que vengan malos pensamientos, pero sí podemos impedir que aniden dentro de nosotros y nos lleven a un hábito que nos haga adúlteros, como dice la Biblia. El que codicia a una mujer en su corazón, el que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Porque el adulterio físico no es más que el cuerpo llegando donde su corazón y mente hace años se habían ido. Nuevamente citando a Joel Vicky, dice, los sacramentos, ¿sí? Aclarando esta realidad, dice, los sacramentos son testimonios visibles de que la regeneración es real, pero también de que el pecado aún mora en nosotros. Da el ejemplo del bautismo. Es un rito de iniciación administrado una sola vez, como la señal del nuevo nacimiento que sucede. Y la cena del Señor, el otro sacramento, nos recuerda que esa vida nueva no puede sobrevivir sin Cristo, quien nos alimenta y fortalece hasta el día en que el pecado sea finalmente erradicado y se practica constantemente. ¿Y a qué nos lleva la cena del Señor? A examinarnos a nosotros mismos, a pedir perdón, a purificarnos y a estar puros en la comunión del cuerpo de creyentes, hermanos. Por eso, como alguien dijo, tropezar en el camino no es lo mismo que hacer del camino su vivienda. El creyente puede caer, pero no convierte el pecado en su estilo de vida. También Charles Spurgeon dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero no se deleitan ni se quedan viviendo en él. Los cerdos sí. Y quizás, hermano, tú has caído en el lodo. No se deleite en él. Sal de él. No vuelvas a comer tu vómito. Ven y camina aferrado a Cristo por sus medios de gracia, por la lectura de su palabra, la oración, el congregarse. Pero si tú sientes que has caminado como predicábamos semanas atrás, 10, 15, 20 años en el pueblo de Dios, pero viviendo como un cerdo o como un perro comiendo de su propio vómito, arrepiéntase de su pecado. Y antes de seguir diciendo que eres un cristiano, examina tu vida a la luz de la palabra de Dios, pide perdón a Dios y camina de verdad con Dios, mis amados hermanos. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, como decíamos la semana pasada, que cuando estemos frente a Él, Él le diga, bien, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Y no que se nos diga hipócritas, mentirosos, nunca os conocí. ¿Por qué? Hacedores de maldad. ¿Eres un hacedor de qué, mi amado hermano? ¿De la voluntad de Dios o de la voluntad del padre, el diablo? Porque algunos su padre es el diablo porque hacen la voluntad del padre el diablo, que es homicida desde el principio y no permanece en la verdad. Es el padre de los mentirosos. Tenemos que examinarnos a la luz de la Biblia porque no es correcto, hermanos, decir que yo soy cristiano y siempre estoy pecando. El pecado ya es un hábito. No es una lucha, un ataque de Satanás que vino a su vida, lo tomó desprevenido de los medios de gracia y estaba en las providencias de Dios que resbalase ese creyente
es disciplinado, pero Dios le levanta. Pasa su humillación, toma con humildad nuevamente la mano del Señor y sigue siendo guiado por Dios. Esa es la vida cristiana, que inclusive la vemos en los hombres de Dios en las Escrituras. Y quiero dejar claro nuevamente, hermanos, que esta característica no es un requisito para nacer de nuevo, sino la evidencia inevitable de haber nacido de nuevo. El creyente verdadero no peca habitualmente, o como lo dice explícitamente la Escritura, no practica el pecado como una rutina de ejercicio, ¿no? Como una rutina diaria. Pero la obra del Espíritu Santo no termina allí. Para Joel Vicky, después de habernos vivificado, infundiendo aborrecimiento por el pecado, al traernos a Cristo, Él nos capacita para hacer uso de la fe y recibir la salvación que nos ofrece en el Evangelio. El nuevo nacimiento, mis amados hermanos, se manifiesta como la transformación de la incredulidad a la fe en Cristo. Y esta es nuestra segunda característica que podemos encontrar en la primera epístola de Juan, y que estamos guiándonos por esa exégesis que hace Charles Riley, que a propósito debo dejar claro que el hecho de que aprendamos de un teólogo y que yo cite un teólogo no quiere decir que esté de acuerdo con todas sus posiciones teológicas, pero en este caso, en esta enseñanza de Juan, en estas características de quien ha nacido de nuevo, las veo tan importantes que quise transmitírselas al rebaño en el cual Dios me ha puesto para presidir. Entonces, como segundo, el creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Primera de Juan, capítulo 5:1, la parte A dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Recordando lo que decía Joel Vick, el nuevo nacimiento se manifiesta como la transición de la incredulidad a la fe en Cristo. Por eso todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermanos, y en esta segunda característica, déjenme presentarles una claridad, y es que la Escritura es clara. Ese paso de muerte a vida se manifiesta como fe en Jesucristo. Pero no confundamos el orden. No nacemos de nuevo porque creemos. No. Creemos porque hemos nacido de nuevo. Como bien lo expresa Joel Vick, la regeneración no es producida por la fe, sino que produce la fe. Dice Hechos capítulo 13, versos 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Unos hombres que la Biblia nos deja claro que estaban ordenados, hablándonos esto de la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo estaban ordenados para salvación, y ellos recibieron la palabra y la creyeron. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo había hecho en ellos la obra de la regeneración. Es imposible, hermanos. Hola, sí. Hola, sí. No, es aquí. Hola, sí. Hola, 1, 2. Préstame esta batería. ¿Qué se acabó? Está un poquito dura. Hay algo que sacar esto aquí. Está un poquito duro acá. Lápiz no tiene por ahí, ¿no? Ah, pero saquemos la del otro. Ya. Vamos a ver.
Hola, sí. Ya, era la batería. Sigamos, hermanos, entonces. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos nosotros entender? Que la regeneración no nos afecta a nosotros, perdón, no creemos para ser regenerados. Como hemos sido nacidos de nuevo, tenemos la fe. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Usted cree que usted tuvo fe en Jesucristo como su Señor y Salvador por usted mismo? No. Esa fe, para creerlo, es un regalo que Dios nos da. Y es un regalo que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo vino a alguien que estaba muerto dándole vida espiritual. Y al estar en él, esas arras de la promesa de la posesión adquirida, como dice la Biblia, tenemos fe en Jesucristo. Esta realidad establecida desde el inicio refleja, aunque sin nombrarlo explícitamente, esa doctrina reformada que se llama el Ordo Salutis, presentada aquí en términos bíblicos y simplificados, es decir, el orden de cómo la Biblia nos deja ver cómo se da la salvación. Primero habla de la elección, ¿sí? En la eternidad, por la gracia soberana, luego hay un llamamiento eficaz, luego hay una regeneración, que es el nuevo nacimiento, luego respondemos con fe y arrepentimiento, luego la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Esto es lo que se conoce como el Ordo Salutis. Paréntesis como para que tengamos algo de información. Entonces, hermanos, Filipenses 1:29 también dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mire qué interesante, ¿no? Nos es dado, se nos ha concedido no por nuestra causa, sino a causa del Señor Jesucristo, no solo creer en Él, sino sufrir. Mire que hay un llamamiento en la vida cristiana, creer en Cristo y sufrir por Cristo. Y eso es lo que a veces no queremos, pero es una idea que debemos tener siempre en cuenta, que hay un llamado al sufrimiento y que la vida cristiana no es como muchos la ponen, pare de sufrir. No, hermanos, pero no es nuestro tema de esta mañana, sino que es muy importante entender que si usted cree en Cristo, en Dios, es porque se nos ha concebido a causa de Dios mismo y no de nosotros. Pero entonces, habiendo dejado esta claridad del orden, de que no creemos para ser salvos o nacer de nuevo, sino que como hemos nacido de nuevo, se nos ha concedido a causa de Cristo esa fe en Él. Y miremos ahora su definición, que la fe salvadora no es solo creer cosas correctas acerca de Cristo, sino descansar el alma únicamente en Él para salvación. El objeto de nuestra fe es Jesucristo, porque muchos dicen, tenga fe. Y es una costumbre que llevamos, ¿verdad? Se encuentra usted una persona en la calle, va de pronto el vendedor ambulante y le dice, no, no sé, es que quiero montar un negocio, tenga fe. ¿Sí? Sea salvo por fe. Pero hermanos, ¿cuál es el objeto de su fe? Porque el objeto de la fe de muchas personas no es Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que dejar claro, mi fe es Jesucristo. Porque muchos dicen, no, yo soy un hombre de fe. Sí, pero ¿de qué fe? ¿Cuál es la fe que usted tiene? Hay que dejarlo claro. El objeto de nuestra fe es Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario. Dice Santiago capítulo 2, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, una fe cuyo objeto no es Cristo es la fe de los demonios. No basta solo con decir yo creo en Dios, sino que crees de Dios. ¿Qué es lo que usted cree de Dios, hermanos? Porque imagínense esa pareja de pronto que sale del motel, dos amantes diciendo, Señor, creemos en ti, guárdanos, que nadie nos vea.
¿Usted cree que él está orando al Dios de la Biblia? ¿Usted cree que el Dios de la Biblia tiene una relación de fe con esa persona? ¿O el sicario cuando va a asesinar a una persona llega y se persigna en esa fe que él supuestamente tiene? ¿O dice, ay Dios mío, que este es el último vuelto y no hago más, guárdame, que me salga bien el trabajo? Y tienen la esperanza de que Dios los está escuchando, hermanos, y que Dios les está respondiendo. Como cuando llegas a una oficina y de pronto hay una mujer que es la amante del jefe y dice, no, a mí mi única palanca aquí es Dios. Él me ha dado todo y vive con el Dios en la boca. Esa no es la fe de los cristianos, hermanos. Esa no es la fe bíblica. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. El hombre nacido de nuevo, dice Riley, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar a su alma, que Él es la persona divina designada por el Padre para cumplir precisamente este propósito y que no hay otro Salvador fuera de Él. Romanos capítulo 10, versos 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque hermanos, muchos confiesan fe, pero no confiesan que es la fe en el Señor Jesucristo. Y no creen en su corazón la obra que Dios hizo en Jesucristo. Por eso es importante. Por eso nosotros vivimos enseñando y muchas veces repitiendo su vida perfecta. Fue a la cruz, como la Escritura lo decía. Murió en esa cruz y fue sepultado como la Escritura lo profetizaba, como estaba en el plan de Dios, y resucitó al tercer día y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es lo que debemos tener nosotros en nuestra mente. Es lo que hacemos memoria en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, si te consideras totalmente indigno, hermanos, pero tienes completa confianza en Cristo, si descansas en Jesús el Cristo y crees que todos tus pecados han sido perdonados, como él dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansa en Cristo, crea en Él, cree en Él, de que todos nuestros pecados han sido perdonados por Él. ¿Y qué es lo que debemos creer? Lo que dice Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis amados hermanos, Cristo es Dios mismo salvando a su pueblo de sus pecados. Dios encarnado en un ser humano. Él es la imagen exacta del Dios Trino. Él es el mismo Señor encarnado en un ser humano, salvando a su pueblo de sus pecados. Fuera de Cristo no hay salvación, hermanos. Yo no sé por qué nosotros en esa cultura de intermediarios, ¿no? ¿Cuántos a veces necesitan un favor de pronto del gobernante de turno y van por las esquinas, por intermediarios, cuando tal vez es un familiar y tienes entrada directa? ¿Mm? Veamos a Cristo directamente. Pero ¿por qué buscar intermediarios de algunos personajes
o participantes de la historia bíblica, que todos ellos están muertos esperando la segunda venida de Cristo para entrar a la eternidad con Él. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo es la fuente de toda vida y de todo poder del cristiano. La misma Biblia dice, todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Cristo. No hay otro intermediario, porque no hay otro intermediario entre Dios y los hombres fuera de Jesucristo, Dios hombre. Por eso, mi hermano, si crees que por fe en la obra consumada de Cristo, su vida perfecta, su crucifixión, su muerte, su sepultura y por el poder de su resurrección, eres considerado justo ante Dios. Ya usted y yo podemos esperar la muerte y el juicio sin alarmarnos. No nos alarmaríamos. Dice también Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mire, hermanos, ¿qué estamos hablando? La salvación no se pierde, sino que hay todo tipo de profanos con todas esas malas características que leímos la semana pasada, que hablamos hoy, que se esconden dentro de las iglesias. Pero mire lo que está diciendo él. Voy a repetir desde el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Sabe qué es el evangelio? Marcos dice que el evangelio es Jesucristo. Y el evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Nos narran a Cristo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio. Esto es lo que debemos creer en el corazón para no estar autoengañados de que somos salvos sin serlos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. También Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Se acuerdan que hay algunos que tienen apariencia de piedad, pero sus acciones niegan la eficacia de la piedad, que es esa vida que nos transforma? ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si no, yo creo en Cristo, pero ¿qué crees en Cristo? ¿Qué crees tú en Cristo? Es lo que a veces debemos nosotros comprender. Por eso él dijo, si crees en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero a veces las iglesias evangélicas tradicionales están presentando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, que es el Aladín de la vida cristiana, y que usted frota su Biblia y Aladín, me sale el trabajo, y Aladín, toma tu trabajo. Ese no es el soberano, el todopoderoso, que cuando Juan, cuando narra el Apocalipsis, dice que lo vio, cayó como muerto de su poderío, de su poder soberano en él. Y a veces nos han enseñado un Cristo mal, hermanos. Por eso hay que creer en Jesús como lo dicen las Escrituras. Con esa fe correcta, fruto de la salvación y don de Dios a causa de Cristo, ¿sí? Es que somos justificados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de la importancia de no depositar la confianza en el Cristo como lo predican, o en ese supuesto Cristo que predican los falsos maestros, sino en el verdadero Cristo que se revela en la Sagrada Escritura. Eso, mis queridos hermanos, es lo que evidencia que hemos nacido de nuevo. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de la manifestación del Espíritu Santo. Donde hay fe salvadora, mi amado hermano, hay descanso en Cristo,
y amor por la verdad. Donde solo hay fe histórica, puede haber conocimiento bíblico sin entrega real del corazón. Por eso yo le pregunto, ¿en quién descansa ahora su confianza en esta nueva vida? En Jesucristo. Por eso hemos entendido que la vida cristiana, mis amados hermanos, es una vida cristiana de arrepentimiento y fe. Estamos hablando de que la vida cristiana, mis apreciados oyentes y amigos y hermanos en esta mañana, hay 6 características que nos presenta el apóstol Juan en su primera epístola para que tengamos la plena certeza de que hemos nacido a la vida eterna, de que poseemos la vida eterna. Una de estas es que el que ha nacido de nuevo no peca habitualmente. No ha hecho del pecado su ejercicio rutinario, su práctica día a día. Que a pesar de la realidad del pecado en nosotros, sentimos el dolor, la decepción, nos humillamos ante Dios, reconocemos la necesidad de Dios, pero el creyente verdadero no vive practicando, no se caracteriza por ser un pecador. Y como segundo, tiene su confianza en Cristo. O el objeto de su fe es Cristo. Amén. El próximo domingo veremos otras 2 o 3 características quizás. Vamos a orar, mis amados hermanos.